Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por esta noche que tú nos has convocado. Te rogamos que nos bendigas, que podamos salir edificados todos. Bendice a mi hermano Nelson. Utilízalo, Señor, para que pues sea tu Santo Espíritu el que nos hable, Señor, y nos convenza y que podamos pues aprender más de ti para ser mejores para tu obra, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Amén. Pues muy bienvenidos cada uno de ustedes, hermanitos. Vamos a comenzar la clase de hoy, nada más haciendo una pequeña memoria de lo que vimos la vez pasada y le vamos a hacer abierto el repaso. ¿Alguien me quiere comentar alguna de las cosas que recuerda de la clase anterior que lo pueda mencionar para ayudarnos a nosotros acá? ¿Alguien recuerda algo de la clase anterior? Pueden revisar sus notas, hermanos. Hermana Telma, adelante. Sí, habló del Ok. misterio oculto de la iglesia, que eso estaba en Efesios 3 del 6 al 10, Sí, que quizás es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Que a cuántas personas se les reveló el misterio. Hablamos de las personas pasadas y ahí hablaban de en el tiempo pasado, ¿verdad? Que decía la hermana Lorena. sí. Permítame, hermano. Y bueno, quizás así, ¿verdad? Para darle más a las otras personas, ¿verdad? Que ese, ¿verdad? Del misterio oculto de la iglesia, hermano. Oh, excelente, hermanita, excelente. El misterio oculto, ya hicimos el énfasis que no era la conversión de los gentiles, sino la dispensación de la gracia, justamente donde Dios iba a levantar su iglesia. Ese era el misterio escondido. Excelente, hermanita, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues también hablamos del Hermana tiempo, Janet. Ah, sí, hermano René y luego Janet. este, hablamos del tiempo de los gentiles, ¿no, hermano? Exacto. También del tiempo Sí, de los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, ¿no? E exacto. íbamos a entrar a ver Mateo. Ujú, exacto. Gracias. Janet. Sí, como bien lo dijo el hermano René, que estábamos ya por el preámbulo del fin de los tiempos. Vimos lo que decía Lucas 21, Samuel 7, Lucas 1, del 32 al 33. Todo esto va en relación a lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Lo que dice Lucas 21, estará en la fila y serán llevados cautivos a todas las generaciones. Ujú, muy bien. Vimos también la importancia. Hermano Roberto Méndez, adelante. Sí, gracias, hermano. Sí, también que, ¿cómo se llama? Que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles. Ujú, exacto, Eso fue lo que exacto, vimos ahí. También yo creo que lo de la imagen del sueño de Nabucodonosor fue. exacto, sí, exacto. Sí, vimos cómo Dios usó a Daniel para darle el plan para todos los israelitas y un plan para todos los gentiles. El plan de los israelitas venía plasmado en la revelación que Dios le dio a Daniel a través del ángel y que le dijo que iban a ser 70 semanas, estaban constituidas sobre su pueblo Israel. Y también al revelarle el sueño a Nabucodonosor, le dio a entender de que eh, Dios había decidido hacer a un lado a su pueblo y ya no buscar la dirección de todo el mundo a través de un pueblo, sino lo que iba a hacer ahora es cederle la autoridad a los gentiles. Y entonces ahí esa estatua de diferentes metales que aparecía ahí. Y el último reino
que aparece ahí el último, los pies, ¿qué mezcla tenía? ¿Se acuerdan? ¿Y qué simboliza esos piernas, esos pies? De barro, creo, ¿no? Ajá, muy bien. Barro Y hierro. cocido con hierro, exacto. Barro cocido con hierro que representaban alianzas humanas. Y entonces hablábamos de la piedra no cortada con mano que golpea precisamente la parte más débil de aquel, digamos, sucesión de reinos dados a los gentiles. Y justamente allí termina el imperio gentil. Allí termina el tiempo de los gentiles y inicia un nuevo reino, pero ahora ya no dado a los gentiles, sino Dios le quita la autoridad a los gentiles y se la pasa a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo es el que, después de al levantarse ese reino, es el que va a gobernar aquí en la tierra por medio del milenio. ¿Ok? Eso es entonces lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ahora vamos a dedicar ya el tiempo a dar respuesta, pero no lo vamos a hacer de una vez, sino que vamos a ir despacio a darle respuesta a la pregunta que hicieron los discípulos. Vamos a compartir pantalla para ir viendo entonces, aquí estamos. Ok, entonces, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la tercera pregunta, porque la primera era la relación con el templo y las profecías y todo, ya lo vimos. Ahora vamos entonces a dar respuesta a la tercera pregunta, porque así viene en el capítulo 24. Y es por eso es que vamos a tomar en el orden del capítulo, así lo vamos a llevar. Y vamos a definir primero un marco teórico en el capítulo 24, justamente en esta pregunta. Una vez definido el marco, entonces vamos a comenzar a ver versículo por versículo y su cumplimiento, cómo debería de verse. Esto probablemente nos tome 2 clases para poder contestar esta pregunta, pero vamos a comenzar a establecer las bases. Recuerden que el contexto siempre debe de reinar en la interpretación. Entonces, definiendo el contexto, la interpretación será súper fácil, súper sencilla. Así que comenzamos diciendo que la respuesta de los discípulos es la siguiente. ¿Crees que, qué señal habrá del fin del siglo? Ya estudiamos lo que es el fin del siglo y ya vimos la primera pregunta. Y ahora la pregunta 3 es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, el Señor Jesucristo tiene que comenzar a dar pistas o cosas previas a el fin del siglo, o sea, al final de la tribulación. Esa es la pregunta y a eso es lo que nos vamos a dedicar, pero va a haber un elemento importante en las respuestas del Señor que es necesario ver para no pasarnos por alto esos detallitos que son después de gran importancia. Bien, entonces, la pregunta con la que vamos a comenzar, primero vamos a leer el pasaje. Vamos a leer Mateo 24, del 4 al 28. Si uno de ustedes es tan amable de poder leer este pasaje, en este texto que vamos a leer está contenida la respuesta del Señor Jesucristo a la pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Entonces, lo que vamos a andar buscando son señales. Y eso es muy bueno porque conociendo las señales vamos a también a conocer qué tan cerca o lejos puede estar ese evento, el fin del siglo. Entonces, si uno de ustedes me ayuda leyendo Mateo Amén, 24. hermano. Ok, ¿Puedo adelante, leerlo? hermano. Sí, por favor, hermano Ricardo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Hasta el 24, ¿verdad, hermano? El 28. Perdón, Sí. serán acortados. Entonces, 25. perdón, el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no os salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Excelente, mi hermano Ricardo, gracias. Tremendo pasaje, ¿no? Muy, muy interesante todo lo que dice. Y la pregunta inmediata es, ¿crees que esta pregunta tiene que ver con la iglesia? Perdón, que este texto, debe decir texto, o la pregunta de ¿qué señal habrá del fin del siglo? Que todo lo que acaba de decir el Señor desde el 4 hasta el 28, ¿creen ustedes que se refiere a la iglesia a eso o no? A ver, quiero escuchar comentarios. Hermano Roberto. No, hermano. O sea, Ajá. yo creo que ya lo habíamos hablado. O sea, de eso se refiere más que Sí. todo al tiempo, las semanas de Daniel, las 70. O sea, Ajá, y es para los judíos, no es para la iglesia. exacto, exacto. Sí, dice, me gusta que el hermano Roberto dice, ya lo habíamos hablado. Qué bueno, hermano, que lo captó, ya lo captó. Y yo voy a estar haciendo esta pregunta muy seguido, eh, intencionalmente, porque lo que quiero es que entendamos que todos estos pasajes que leímos, sin excepción, todos los versículos,
tienen que ver justamente en ese periodo que describió mi hermano Roberto, es la semana 70 de Daniel, o como nosotros la conocemos como la tribulación, esos los últimos 7 años de tribulación. Eso es justamente después de el arrebatamiento. Así que voy a estar haciendo énfasis porque si ustedes tienen en mente algunos de los versículos que acabamos de leer, se darán cuenta que hay muchas personas, inclusive líderes, pastores, maestros, que usan estos pasajes para enseñar que a la iglesia que eso va a suceder con la iglesia. Y pues obviamente no, esto no tiene nada que ver con la iglesia, todo tiene que ver para Israel, ¿verdad? Es el tiempo de Jacob, como dice la palabra de Dios, el tiempo de angustia para Jacob. Entonces, lo interesante es ver cómo se va a cumplir todo eso, cómo se van a ver esas señales y que señales que a lo mejor podrían parecer para algunos de nosotros de oiréis de guerras y rumores de guerras, oiréis de terremotos, hambres, pestilencias. eh, Parece que esto no es exclusivo de ese periodo, pero en ese periodo será todavía más grave la situación, muy, muy difícil. Y van a haber periodos en los cuales nosotros los hemos conocido por la historia, que son periodos difíciles, pero difíciles para la humanidad, como el Holocausto, como las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esos días, dice la palabra, va a haber demasiado sufrimiento como no lo ha habido nunca en la tierra. Entonces, pero ni los tiempos de antidiluvianos, cuando la situación allá era fea, 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 que Dios tuvo que raer de la faz de la tierra a todo ser humano, ni aquellos tiempos van a ser tan fuertes y tan difíciles como será en la semana 70 de Daniel. Así que estamos esperando eh, que entender que todo lo que se dice en el capítulo 24 lo vamos a ver en función de lo que va a suceder, no de lo que podría estar pasando en este momento, porque no tiene que ver con la iglesia. Y como dice hermano Roberto, ya lo hablamos eso. Qué bueno, hermano. Entonces, vamos a ir en vez de ir versículo por versículo, ahorita, porque vamos a ir versículo por versículo de todas maneras, quiero que vayamos a un texto. En este texto vamos a ver más claramente todavía de qué se está hablando. Y vamos a mencionar algunos pasajes. Por ejemplo, el versículo 15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí hay una cosa importante. Está el Señor Jesucristo hablando de las señales que van a suceder antes del fin del siglo. Pero lo que hace es citar una profecía de Daniel. Y ya sabemos que Daniel no tiene nada que ver en el plan de la iglesia, porque Dios no lo usó para eso, no sabía Daniel nada. Entonces, Daniel es con Israel. Entonces, por eso está hablando Daniel, la profecía de Daniel. El que lee, entienda. Allí habla de un personaje, la abominación desoladora. Ese va a ser el tema de hoy, o parte del tema, porque el tema es muy amplio y lo vamos a lo mejor terminar la próxima semana. Pero quiero que veamos, ¿qué es eso? Porque la palabra por tanto, que aparece ahí en versículo 15, está haciendo una conclusión de los versículos del 4 al 14, donde ha venido dando señales y señales. En este texto 15, dice el Señor Jesucristo, por tanto, como quien dice, esta señal, o sea, esto sí es bien claro, es algo que ustedes tienen que hacer. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces eso quiero que revisemos un poco lo que dijo Daniel para saber a qué se está refiriendo el Señor cuando dice, pues el que le entienda. O sea, vamos a ver que si conocemos la profecía, la vamos a entender.
Si leemos entonces el texto de Daniel, vamos a entender lo que el Señor quería decir. En el versículo 21 también dice así, porque habrá entonces gran tribulación. Vean, no va a haber tribulación, habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Con este versículo, hermanos, estamos eliminando cualquier persona que diga, no, pues que a mí me tocó más fuerte, más pesado. No, no ha habido ninguna circunstancia mundial tan grave, tan difícil, una tribulación tan fuerte como la que viene. Y esa, gracias al Señor, ninguno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón va a estar en esa gran tribulación. Entonces, vamos a ver, vamos a analizar qué es esto de la gran tribulación, a qué se refiere el Señor Jesucristo, porque si vamos a analizar el capítulo 24 de Mateo, tenemos que irnos directamente y enfocar nuestra vista, nuestra visión en todos los elementos, en todos los eventos, en todos los personajes que van a interactuar en esos 7 años. Y cómo comienza, cómo termina, cómo se desarrolla justamente la semana 70 de Daniel. Y allí hay un periodo que dice, porque habrá entonces gran tribulación. Bien, entonces, como no se puede comparar con ninguna otra. También el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Esto está dentro del capítulo 24, ahí en el versículo 27, justamente antes de llegar al 28, donde termina de dar la respuesta a nuestro Señor Jesucristo. Y pues una vez más, como dice Roberto, ya lo hemos hablado, esto no se refiere al rapto, se refiere a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos usamos este pasaje para decir que Cristo viene en esa forma, de esta manera. Pero el arrebatamiento será diferente. Aquí estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para reinar juntamente con sus santos al final de la tribulación e iniciar el reino milenario. Así que estos 3 pasajes nos dan una luz para saber, para confirmar de qué estamos hablando. Y hago la pregunta nuevamente. Ahora que has leído los textos, ¿a qué periodo crees que se refieren? ¿Alguien me quiere explicar estos pasajes que acabamos de leer y a qué periodo creen ustedes que se está refiriendo? A la semana 70. A la tribulación, Ok, hermano. a la tribulación, exacto, la semana 70 de Daniel, excelente. Esto debe de quedar bien, bien claro en nuestras mentes para no sacar de contexto algún versículo que aparezca dentro de este capítulo. ¿Ok? Entonces, dejando en claro esto, y que para que quede más claro, les pongo la respuesta a la tribulación, es decir, a la semana 70 de Daniel, dicho de otra manera, al gobierno mundial del anticristo, descrito como los pies de hierro con barro, el final del tiempo de los gentiles. Entonces, de esto estamos hablando, de los pies de la estatua de Nabucodonosor. De ese periodo estamos hablando justamente. No, no tiene nada que ver la iglesia con, con estos pasajes. Entonces, ahí se menciona una frase. Dice, ¿a qué se refiere el texto de Mateo 24:15 al mencionar la abominación desoladora? Podríamos aventurarnos a decir algo por las cosas que hemos aprendido en el pasado, pero yo quiero que permitamos que la palabra de Dios nos enseñe, que nos diga qué significa la abominación desoladora. Y vamos a ver a qué se refiere, qué dice, qué hace y
cuál es el papel de la abominación desoladora dentro de la semana 70 de Daniel, allí enmarcado en esos 7 años. Entonces, vamos a revisar algunos pasajes bíblicos para averiguar qué es la abominación desoladora a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo ahí en el versículo 15. Y vamos a comenzar entonces buscando en el libro de Daniel 9, 26 al 27, que son los textos que citó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba dando respuesta a la pregunta de los discípulos. El texto es el siguiente. Dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, vean que está en naranja el color, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará, seguimos hablando de ese príncipe, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vean qué interesante, abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, entonces allí hay 2 menciones sobre la desolación y lo asocia. Entonces vamos a ver algunas preguntitas aquí. La primera pregunta que quiero hacer es esto de un príncipe que ha de venir. ¿Quién es este príncipe? ¿Alguien me quiere explicar? El anticristo, hermano. Ok, mi hermana Nidian me dice que es el anticristo. Excelente. Gracias, hermanita. Es el anticristo. Ese príncipe que ha de venir. Según Ahora, vea. la lectura que hemos leído ahorita, Sí. es el anticristo que toma todo en control de Israel, invade todo lo que es Israel, ¿no? Sí, sí, así es, hermano. Y recuerden que el reino de los pies, barro con hierro, va a estar dirigido por este príncipe, ¿verdad? Por este príncipe, y él va a querer tener lo mejor. En realidad, el propósito de él es estropear los planes de Dios, porque ya sabe él que... Habla del desolador. Ajá, a ver, hermanitos, diga, hermano René. Sí, hermano. Sí, No, le estaba comentando aquí a Anabel unas cosas, perdón. ajá, pero tú estabas asociando al príncipe con el desolador. Sí, bueno, el príncipe lo Ajá. asociaba yo con Satanás Ok. y preguntaba qué era el desolador, ¿no? Si era lo mismo o cómo está. Ok, esa es la pregunta. Es lo que queremos dejar bien claro. Este Sí. pasaje menciona a este personaje, ¿verdad? Y lo describe como un personaje, pero hay otros pasajes que no están tan claros, aún por el mismo Daniel. Pero veamos, la pregunta es, ¿qué significa la abominación desoladora de la que habló nuestro Señor Jesucristo en el versículo 15? Y citó a Daniel, este pasaje que estamos leyendo ahorita. O sea, es decir, si nosotros analizamos este pasaje, vamos a poder entender a qué se refería el Señor Jesucristo cuando dijo abominación desoladora. Bien, hermano Roberto. Sí, hermano. Este príncipe, hermano, o sea, sería de lo que decía Juan, que era la bestia, es lo mismo. Ujú. Sí, Juan en Apocalipsis es la bestia. Sí, Apocalipsis, sí. Es la bestia. exacto. Bueno, Sí, ok. ajá, exacto. Sí, ya veo que ya ustedes tienen un marco escatológico muy definido. Y qué bueno, me alegra eso. ¿Alguien más?
Ok. Lorena nos está comentando que ella tiene problemas con el micrófono, pero ahí a través del chat nos está haciendo sus comentarios. Dice que el príncipe da la idea de una persona, ¿verdad? Y obviamente dice ahí el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ok, entonces veamos, vamos avanzando. Un príncipe. Este príncipe que podría ser el anticristo. Dijo el hermano Roberto, la bestia. Y el hermano René estaba preguntando si era el mismo desolador o qué, pero ahí vamos a leerlo, digamos, de corrido, y vamos a ver que el mismo Daniel como que asume ese personaje, porque lo introduce ahí en el versículo 26. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará. ¿Quién confirmará? Ese príncipe, el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de sus abominaciones, vendrá el desolador. Ok, se describe acá como un personaje. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, entonces unas preguntitas. Ya hemos definido quién es el príncipe, que es según la definición o como lo describe Juan. Juan lo describe como el anticristo o la bestia. Y aquí tenemos, Daniel lo describe también como el desolador. Ok, otra pregunta que podemos hacernos es, ¿a qué ciudad se refiere esa que me está mencionando Daniel? Un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Qué ciudad es esa? Hermano Israel. Jerusalén. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, exacto. La ciudad de Jerusalén. Quiere decir que aquí está hablando de historia, algo que ya pasó. El príncipe que ha de venir, dice el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. La ciudad. Entonces, si ya sabemos que es la ciudad, es Jerusalén, entonces, ¿cuál es el santuario? ¿O a qué templo se refiere? La hermana Lorena dice que el santuario es el templo. El de Herodes, Es el hermano. templo, ajá. El templo de Herodes, exacto. Es el templo de Herodes del cual se está hablando. Y recuerden que cuando habla de destruir la ciudad, también ahí va a destruir el templo. Dice, destruirá la ciudad y el santuario, o sea, destrucción de el templo de Herodes, donde el Señor Jesucristo había mencionado antes que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y esto lo había anunciado con anticipación Daniel. Ya lo había dicho, que después de esas 62 semanas iba a pasar estas cosas. Entonces, y dice que su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice, y por otra semana, ok, vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Otra semana. ¿Qué significa por otra semana? ¿Otros 7 años? Otros 7 años más, exacto. Esta otra semana ya se refiere a la semana, son 7 años, pero ¿a qué semana se refiere? A la última, hermano. A la A la última, a la 70. semana 70, a la semana 70 que nos describe Daniel, semana 70 de Daniel. Y vean cómo el Señor Jesucristo está hablando y citando este pasaje que se refiere a los últimos días del el plan de las 70 semanas de Daniel, que esto es igual a los 7 años de tribulación. Y dice que por una semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Alguien que me explique qué significa eso que hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
y ponemos a la mitad de la semana. O sea, va a llevar a cabo un sacrificio en el templo. Ajá, va a llevar a cabo un sacrificio, Entonces, no sé si, pero digamos, más no bien sé. dice que más bien hará cesar el sacrificio. Bueno, el sacrificio que se hacía en el templo, todos los sacrificios que se hacían para Dios, y él va a hacer el Ajá. suyo, a su manera. Ok, está bien. Está bien. ¿Alguien más que nos explique? La hermana Rosa dice que va a detener la liturgia en el templo. Ah, ok, va a detener la liturgia en el templo. Excelente, excelente. Me parece muy, muy bien acertado, porque esa es una forma de suspender actividades del templo. Ojo que el templo anterior era destrucción, pero este no es destrucción, es suspender actividades. ¿Ok? ¿Alguien más que me dé explicación sobre a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda? O sea, la bestia se va a hacer como dueña del templo y va a poner, o sea, sus leyes, sus cosas ahí en el templo. Va a poner su imagen o algo para que lo adoren o algo así por el estilo. O sea, habla de ok. 3 semanas, habla de dos periodos, hermano, de 3 semanas y Sí. media, uno, y de 3 años y media y de 3 años y medio. Esa es la mitad de la semana cuando pasa eso. O sea, a los 3 años y medio es cuando. Exacto. Ajá, exacto. O sea, quiere decir que algo va a suceder a los 3 años y medio después de haber iniciado la última semana de las 70 semanas de Daniel. En ese periodo se comienza a desatarse elementos de la agenda satánica a la mitad del periodo de la última semana de los 70, de los 7 años. Entonces, ¿qué sucederá allí en esa? Preguntas que nos podríamos hacer son, número uno, si es capaz de meterse en el templo o de tener la autoridad para cesar toda liturgia. Entonces la pregunta es, ¿y el pueblo de Israel entonces dónde está? Para defender el templo que es para ellos muy sagrado. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel en ese momento? A la mitad de los 7 años, 3 años y medio. Ahí se van a encontrar, hermanos, ahí sigue el pueblo de Israel. Pero va a caer en los 3 años y medio de tribulación, ¿no? Sí. Van a disfrutar los primeros 3 años y medio, donde confirma el pacto, donde va a haber paz con ellos. Pero después de esos 3 años, como usted dice, se desata todo la furia satánica sobre el pueblo, ¿no? Sí, así es. ¿Alguien recuerda lo que describe Apocalipsis 12 referente al dragón y un pleito que tiene con el arcángel Miguel? ¿Cuál es el resultado de esa batalla? Que la tercera parte de las estrellas se fueron arrojadas, ¿no? Sí, exacto. De los espíritus malignos, ¿no? Exacto, sí, demonios, le llamamos de espíritus malignos, demonios o ángeles caídos o ángeles que están siguiendo a Satanás. Ellos son arrojados, son lanzados. ¿A dónde son lanzados ellos? A la tierra, hermano. A la tierra. Imagínense ustedes que Satanás y todos sus ángeles, o sea, no va a haber ningún demonio ahí en el segundo cielo. Toditos los demonios, todo espíritu maligno será lanzado, sacado de esas huestes espirituales de maldad que están, dice, en las regiones celestes. No habrá región celeste ya para ellos, sino que todos son lanzados a la tierra. Y en ese momento es que la maldad de ahí para allá se complica la cosa aquí en la tierra y habrá tribulación cual nunca la hubo antes, porque nunca todos los demonios estaban sobre la faz de la tierra. Ahora sí,
tenemos demonios por todos lados. Bueno, van a tener, no tenemos, van a tener en aquel entonces demonios por todos lados y desesperados por desarmar los planes de Dios y por armar una revuelta contra Dios. ¿Qué momentos más difíciles va a vivir la gente en aquel entonces? Aquí se lee muy tranquilamente: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero eso quiere decir que ya no habrá libertad para el pueblo de Israel. Comienza una persecución, ya lo van a ver cuando dice, y vosotros seréis perseguidos por mi nombre, que leímos hace un rato. Comienza una persecución tremenda contra el pueblo de Israel. Y ya prácticamente no hay nadie que esté defendiendo el templo. El templo quedó libre porque Israel está huyendo, literalmente. Muy bien, entonces es así como Daniel va describiendo esta situación, y ese tercer templo es allí donde va a entrar va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Tercer templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones. ¿Se acuerdan cómo se llama, cómo lo describe el Señor Jesucristo? Le llama abominación desoladora. Por eso dice, y de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, entonces aquí la pregunta es, ¿qué significa se derrame sobre el desolador? Esa frase, ¿qué idea les da a ustedes? ¿Qué quiere decir Daniel cuando dice, y lo que está determinado que se derrame sobre el desolador? Hasta que venga la consumación. La consumación es el fin del período de los 7 años. Al final del período de los 7 años dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. No se le dio más información a Daniel que esta que está aquí, pero ya nosotros tenemos información. A ver, ¿alguien me quiere dar un poquitito más de luz sobre lo que quiere decir se derrame sobre el desolador? Sí, hermano René. ¿O quién quiere participar? Sí, Sí, o sea, adelante. hasta que venga, dice, la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador, sobre el desolador. Pues que todo eso va a caer sobre él, ¿no? Sobre el desolador. Y es cuando va a ser atado, ¿no? Va a ser echado al abismo, van a ser atados y para que podamos, en ese momento viene Jesucristo y empieza el milenio, hermano. El milenio, exacto. Ok, entonces aquí podemos asociar a este príncipe con el desolador. Entonces vendrá el desolador. Y luego viene un juicio para el desolador. Entonces aquí está bien claro que este desolador es un personaje que actúa en la tribulación. ¿Y qué significa entonces? ¿Qué más luz, qué más información podemos decir sobre se derrame sobre el desolador? ¿Qué va a pasar con el desolador al final de la tribulación? Es atado, ¿no, hermano? Va a haber un juicio, Ajá. pero no, el que es atado es Satanás. Ajá, Pero ajá. este es un personaje que actúa, es un hombre, digámoslo así, una persona que está actuando. ¿Qué va a pasar con él? Será echado en el lago de fuego, ¿no? Exactamente. Ok, vean ustedes que ese anticristo, el anticristo o el príncipe, es este mismo desolador que está acá. El desolador es el de quien estamos hablando. Entonces, el anticristo o la bestia, al final del período de la tribulación, cuando Cristo venga y que haga el juicio de las naciones, entonces el desolador es la bestia. Y él, junto con el falso profeta, de quien no se dice nada acá, van a ser lanzados al lago de fuego. Y Satanás
va a ser atado y enviado al abismo. Eso es, digamos, lo que les espera, como dice aquí, hasta que venga la consumación, o sea, cuando termine la semana 70, hasta que venga ya el periodo que se termine, cuando terminan las 70 semanas, entonces lo que está determinado que se derrame sobre el desolador. Y ya a nosotros ya se nos ha anticipado, Daniel no lo sabía, pero ya nosotros lo sabemos, qué es lo que venía para el desolador. Él estaba suspendiendo la alabanza a Dios, la liturgia, toda la adoración a Dios, pero ahora Dios mismo es el que tiene que enfrentarse con él y es enviado al abismo. Ok, ahí vamos aclarando algunas de las cosas y vean que este es el pasaje que citó nuestro Señor Jesucristo cuando se refería a la abominación desoladora. Pero hay otro texto que tiene, en este caso, ahí está el juicio al final de la tribulación. Pero hay otro pasaje que también lo menciona Daniel, es en Daniel 11:31. Aquí tiene una pequeña complejidad, porque mientras el cumplimiento de esta profecía aparentemente ya se había dado, hasta que el Señor Jesucristo habló, nadie sabía que Daniel había estado hablando de otro evento, no solamente este. A esto se le llama en profecía de doble cumplimiento, profecías de doble cumplimiento, que se refiere a algo en el contexto del que está el profeta, pero ese contexto también sirve para anunciar un evento futuro. Entonces son profecías de doble contexto. Entonces, aquí habla de la abominación desoladora. Y lo que está haciendo Daniel en el capítulo 11 es describiendo lo que les va a suceder a los reinos de la estatua de Nabucodonosor. Entonces, comienza a hablar de uno de los reinos, del griego, por cierto, que dice lo siguiente: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ok, allí el mismo Daniel está hablando, está mencionando otra vez la abominación y está mencionando que es una abominación desoladora. Vuelve a mencionar este texto. Entonces, algunas preguntitas que nos podemos hacer acá tiene que ver con el santuario. ¿Cuál es este santuario al cual se refiere, hermanos? ¿Es el que profanó Antíoco Epífanes, hermano? Ajá, exacto, exactamente. Que ¿Qué era, santuario sería ese entonces? ese santuario era el templo, ¿no? El templo de Salomón. El de Salomón lo destruyó Nabucodonosor cuando se Ajá. llevó cautivo al pueblo. Y luego ellos regresaron y construyeron un nuevo Sí, templo. sí, el que hizo Zorobabel. Ajá, exacto. Este es el segundo templo, o el templo que ya conocemos después como el templo de Herodes. Es el Exactamente. que destruyeron los romanos juntamente con el general Tito, que llegó y lo destruyó. Exacto. Este santuario ya había sido profanado. Y luego dice, y la fortaleza también. O sea, estas tropas que llegaron se metieron y profanaron el santuario. Bien, entonces estamos hablando de el segundo templo. Exacto. La otra es la abominación desoladora. ¿Qué creen que será eso, hermanos? Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán, o sea, casi como sustitución a la abominación desoladora. ¿Qué entienden ustedes por esta frase? Pues se refiere al hecho muy bochornoso de cuando sacrificaron un cerdo, ¿no? El Seleuco, Ajá, Antíoco Epífanes, ¿no? sí, A Antíoco esos, Epífanes 4.
Con Ujú. mucho se conoce a eso la abominación desoladora de esos tiempos, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, eso es, hay una historia ahí que tengo una pequeña nota ahí para poder aclarar esto, y justamente vamos a ver esta nota. Dice ahí en el capítulo 11, Daniel profetiza una serie de eventos que ocurrieron en el periodo del gobierno gentil de los griegos. Esto es algo que tenía que ver con su contexto. Quizás no inmediato, pero era lo que iba a suceder un poquitito más adelante. Que en el año 167 antes de Cristo, un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes IV. Esto lo describe Daniel hablando sobre lo que va a suceder con los gobiernos diferentes de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Entonces, este hombre llamado Antíoco Epífanes, erigió un altar a Júpiter sobre el altar de bronce. O sea, no allá en el lugar santísimo, sobre el altar de bronce. Sacrificó un cerdo sobre ese mismo altar en el templo judío en Jerusalén. Entonces, muchos se dieron por satisfechos pensando que Daniel había profetizado esto y que ya se había cumplido con Antíoco Epífanes. Dijeron, bueno, esto se refiere a esto. Pero este evento, conocido como la abominación desoladora, recobra nuevamente un brillo especial porque el Señor Jesucristo menciona la abominación desoladora, pero si era historia, pero la profecía de Daniel tenía que ver con el contexto de el gobierno gentil de los griegos, pero también tenía que ver con el futuro, porque el Señor Jesucristo lo aplica al futuro. Sin embargo, la profecía de Daniel tenía doble cumplimiento. Primeramente era con Antíoco Epífanes. Él es una figura del personaje que actuará en la profecía en la cual nuestro Señor Jesucristo está anunciando ahí en el versículo 15 de Mateo 24. Ok, entonces ya nos dimos cuenta que Daniel, cómo la usó Daniel, cómo es que se refería la profecía de Daniel en los tiempos de gentiles y cómo se va a ver ahora en los tiempos de la última semana del 70 de Daniel. Entonces, esa profecía no solo se refería a Antíoco Epífanes, sino, vean qué interesante, cuando el Señor Jesucristo habla de la abominación desoladora, no está haciendo referencia a Antíoco Epífanes, sino dice de la que habló el profeta Daniel. Es decir, no está aplicando la historia a la profecía, sino la profecía a, a la profecía futura. O sea, a la profecía que iba a venir. No lo que se cumplió, sino lo que está por cumplirse. Ahí en Mateo 24:15 dijo el Señor, se lo refresco nuevamente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, o sea, sabe el Señor Jesucristo que esa profecía tenía una doble interpretación. Dice, Jesús estaba hablando aproximadamente unos 200 años después de lo que ocurrió con Antíoco Epífanes IV. Y Jesús no se refiere a otro personaje y se refiere a otro personaje en el futuro, no hacia el pasado. Entonces, esa es la primera razón por la cual la profecía de Daniel aplica o a la cual se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. La segunda razón de la que estamos enfatizando para demostrar que es un nuevo personaje, no Antíoco Epífanes, es que Jesús estaba profetizando que en la semana 70 otra abominación desoladora ocurriría en un tercer templo judío en Jerusalén. O sea, no es el mismo templo, no es Antíoco, no son los griegos, sino es un personaje nuevo. También en el 3 dice, por otro lado, Antíoco no confirmó un pacto con Israel por 7 años. O sea, no puede ser él. Es el anticristo
quien al final de los tiempos establece un pacto con Israel por 7 años, un pacto de paz. Y a la mitad del periodo lo romperá para hacer algo similar a la abominación desoladora en ese nuevo templo judío en Jerusalén. Ok, en esto tomemos en cuenta lo siguiente, que dice que Antíoco Epífanes no firmó ningún pacto de paz, pero esa abominación desoladora que va a venir, ese sí va a ser un pacto de paz con Israel, un pacto de donde no haya guerra ni nada, sino que estén ellos tranquilos. Vamos a ver otro pasaje que dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Así que, hablando de la paz en Israel, la pregunta es, ese pacto, ¿con quién hay que hacerlo? Porque si ustedes echan un vistazo al panorama actual de Israel, Israel ya hizo pacto con los egipcios. Ya hay un pacto de paz con los egipcios. En los tiempos cuando Egipto estaba haciendo paz con Israel, todos decían, no, pues esto ya es el cumplimiento. No, no, todavía no, porque habían otros vecinos que todavía no habían hecho pacto de paz. O sea, no es hacer pacto de paz con uno nada más, sino con todos. Quiere decir quien en ese momento tiene la autoridad para ponerlos a todos bajo paz o un solo mando, es una persona. No son países que hacen la paz, sino es una sola persona que envuelve a todos los vecinos de Israel y hacen un pacto de paz. Entonces, ese pacto de paz no es solo con el de Egipto, no es solo con los jordanos, porque también los jordanos tienen un pacto de paz con Israel en la actualidad. Quiere decir que los egipcios y los jordanos no están en guerra con Israel. Ellos no, y respetan y reconocen el Estado de Israel. Es más, interactúan entre ellos sin ningún problema. Entonces, hay pacto ya de paz. Y ya se iba a firmar con Arabia. Ya se iba a firmar con Arabia, pero se suspendió por esta guerra. Ajá, exactamente. Entonces viene el otro pacto de paz con Arabia. Y la pregunta es entonces, bueno, si se va a firmar un pacto, ese pacto tiene que ser integral, o sea, incluir a todas las partes. Pero un pacto no se puede hacer con, digamos, el caso de Gaza actual. Gaza no es un país. Gaza, allí lo que pasó es que cuando estaba Yasser Arafat, se hizo digamos, como una especie de país ahí que se llamaba Autonomía Palestina. Entonces, no Palestina, sino Autonomía Palestina. Y Arafat era el que tenía la dirección, el liderazgo de eso. Y consistía en la Franja de Gaza y la Franja de Cisjordania, o sea, las dos. Pero cuando él estaba allí, que él representaba un movimiento que se llama Movimiento de Liberación Palestina. Al-Fatah. Al-Fatah, exacto. Él representaba ese movimiento, pero se gestó dentro del mismo, o sea, como que las fibras internas de lo que es la Franja de Gaza, allí había otro grupo muy fuerte que son los de Hamas. Entonces, cuando muere Yasser Arafat, muere y luego ahí hay una inestabilidad grande en toda esa zona, no en Cisjordania, sino en Gaza. En Gaza comienzan literalmente a matarse los de el Fatah con los de Hamas. Y hay una discusión, se mataban y peleaban y bueno, de todo ahí adentro, solo en esa franja. Israel observando, todo el mundo observando, prácticamente veía cómo se mataban entre ellos. Hasta que finalmente decidieron poner una elección, como quien dice, hagámoslo esto democráticamente, porque ese lugar no era país, no era un país, sino era una zona ahí que al final de cuentas nadie la quería. Entonces, ¿qué pasó? Que viene
Estados Unidos se mete allí y hace que ellos entren en un acuerdo y hagan una elección. Y en esa elección quien gana fue Hamás. Y fue una de las cosas más difíciles que hicieron. Quiere decir que toda la franja es gobernada por Hamás. Y todos los de Fatah se fueron a Cisjordania porque se odian unos a los otros. Por eso la guerra ahorita no es contra los palestinos, sino contra Hamás, contra la franja de Gaza, con los que gobiernan la franja de Gaza, no con los de Cisjordania. Cisjordania, la franja de Cisjordania, reconoce al Estado de Israel como país y no tienen ningún problema. Ahí están. Solamente es con Gaza. Entonces, Gaza en sí no es una institución que va a ir a las Naciones Unidas para ponerse de acuerdo y decir, ok, vamos a hacer un pacto contigo. No. La única opción que Israel tiene en este momento para comenzar a establecer paz en la zona y que más adelante surja alguien que diga, bueno, hagamos paz, entonces es eliminar a todos los movimientos que tienen en sus estatutos el objetivo de eliminar a Israel. O sea, tiene que ser al revés. Como decían los israelitas, que ningún panorama en esta guerra, que ningún panorama en esta guerra en la cual quede vivo jamás se puede considerar como una victoria. Entonces, estamos hablando que la guerra que está actualmente es para erradicar a Hamás. O sea, borrarla del mapa totalmente. Ese es el propósito. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque si se borra, ya se borró a ISIS, parece. Si se borra a Hamás, si se borra a Hezbollah, si se borra de la yihad islámica, entonces solo quedan países, porque estos que he mencionado son movimientos terroristas. Si los movimientos terroristas desaparecen o los eliminan, entonces los países vecinos son capaces de unirse, va a haber un hombre que los pueda unir y entonces hacer una paz, o sea, un pacto de paz. Para mí esta guerra simboliza un acercamiento a la paz, porque está eliminando estos grupos radicales que su objetivo es eliminar a Israel. Entonces la única forma de que haya paz es que uno elimine al otro. Pero como Israel no se puede eliminar porque la mano de Dios está extendida allí, entonces Israel tendrá en esta guerra que eliminar totalmente a Hamás. No solo sus líderes, todos sus combatientes, todo. Y no sé qué van a hacer con esa franja, no sé si se la van a dar otra vez a Fatah. Así que cuando se hace un pacto de paz, justamente es eso, un pacto que sabemos que tampoco va a ser duradero, 3 años y medio va a durar, nada más. Pero nos estamos acercando a ese panorama que describe la palabra de Dios y que sí se puede hacer ya un pacto de paz. También, y esto es claro, no se refiere solo a Antíoco Epífanes, sino que se refiere a ese personaje que va a venir en un futuro. También el príncipe que ha de venir, dice la Biblia, que no proviene de Grecia, sino proviene de Roma. Entonces, y Antíoco Epífanes era griego. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando de un personaje totalmente diferente. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No va a ser judío, hermano, el anticristo? Pues lo que sucede en este caso es que algunos han dicho que sí tiene esa misma línea, pero como los judíos, esos han estado en la diáspora, entonces hay judíos argentinos, hay judíos que son Ok. de muchas nacionalidades. Entonces Exacto. puede ser que sea un judío que viva allá en Italia o en algún lugar Ok. por allá, ¿verdad? Del imperio. Entonces, pero Perfecto. sí, puede ser porque dice la Biblia que no hará caso del amor de las mujeres y tampoco va a reconocer a Dios ni nada. O sea, judío como creyente, no, definitivamente que no. A lo mejor por ascendencia, pero con pensamientos totalmente diferentes. Está bien. Entonces, sí, ok.
vamos a ver. Aquí hay otro pasaje que quiero que veamos. Ya volvemos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y siempre hablando acerca de el hombre de pecado, el hijo de perdición, en este caso, que es la abominación desoladora. Dice así, vamos a leerlo. ¿Alguna pregunta que haya antes de entrar a este texto de los pasajes del Antiguo Testamento? ¿Estamos? Ok. Ok. Dice aquí, dice Pablo está hablando ahora, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto está en 2 Tesalonicenses 2, del 3 y 4. Veamos algunas observaciones. Primera pregunta que quiero que nos lleve a reflexionar sobre el texto es, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Alguien me quiere decir de qué está hablando Pablo en este pasaje? De la segunda venida, no, de Cristo. Ajá, ¿cuál segunda venida? Está hablando de lo mismo que estamos hablando, hermano, nomás que con otras palabras. Ok, de la segunda venida, no del arrebatamiento, sino No, está hablando de el día del Señor está cerca. Exacto. O sea, es de la segunda venida de Cristo. Ok, muy bien. Es importantísimo ver el contexto, ¿verdad? Estamos hablando aquí de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Otra preguntita es, ¿qué tiene que venir antes de Cristo? Antes de la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que tiene que venir antes? Según este pasaje. El hombre, la apostasía, el hombre de pecado, ¿no? El hijo de perdición, de Cristo, podríamos decir, ¿no? Exacto. Ahí en el versículo 3 nos dice, ¿qué tiene que venir antes de la segunda venida de Cristo? Esta es una señal de la venida de Cristo, porque antes de que Él venga, tiene que suceder esto del versículo 3. ¿Qué tiene que venir antes? La apostasía, hermano. La apostasía y el hombre de pecado o el hijo de perdición. Exacto. Entonces, esta es una evidencia clara de la actividad que va a tener el anticristo previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es eso precisamente la apostasía. ¿Eso qué significa apostasía? ¿Alguien nos quiere decir qué significa apostasía? Pues estar, renegar de Dios, ¿no? De dejar de creer, o sea, volverte en contra de él. Exacto. Dejar hacer de lo contrario. creer es apartarse. Es apartarse de la fe. Exacto. Entonces va a haber una apostasía. ¿Por qué va a haber apostasía? Porque recuerden que el príncipe es el que toma control. Y lejos de que el evangelio se ponga popular, se va a despopularizar. Por eso el Señor levanta un ejército de judíos que van a predicar el evangelio, pero habrán personas ahí que van a estar en contra. Y luego dice que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora vean, el hombre de pecado, el hijo de perdición, así se le llama en este caso. Y dice que la pregunta es, ¿qué es lo que hará este hombre? Ese hijo de perdición, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí, eso está encerrado ahí en el versículo 4. Nadie quiere hablar. Se opone. Nadie quiere hablar, sí. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ajá. Sí, también O sea, es se sienta en el un templo. anticristo, ¿verdad? Ajá, se sienta en el templo también de Dios. O sea, como que si fuera Dios él, Ajá, cree que es exacto. Dios, ¿verdad? Y, o sea, se hace pasar por Exacto. Dios para que lo Exacto. alaben y todo eso. Ajá, exacto. Vean que aquí ya no dice la abominación desoladora, pero lo que se ve es lo mismo que hace, ¿verdad? Y por eso la pregunta, ¿cuál es la relación de este personaje? O sea, el hombre de pecado, el hijo de perdición,
con la abominación desoladora. ¿Qué es lo que hacen igual los dos? De que se sientan en el templo, ¿no? Exacto. Se sienta en el templo como Dios. En el tercer templo, sí, sí, ya. El Sí. tercer templo, exacto. Y se hace pasar por Dios. Entonces, este personaje es, según la definición, en el diccionario Tugui, dice que es un objeto de horror, cosa detestable o idolatría. Así se define la palabra abominación. Y desoladora se define como desolación en el sentido de asolar. La frase también se refiere a abominación que asola, destruye, arruina y arrasa completamente. Entonces, bien podríamos hacer como una paráfrasis usando las definiciones. Por ejemplo, abominación significa estas tres cosas y desoladora significa estas cuatro cosas. Quiere decir que yo puedo describir a este personaje como objeto de horror que asola. O puedo decir un objeto de horror que destruye. Y me estoy refiriendo siempre al mismo anticristo. Es el objeto de horror que arruina o el objeto de horror que arrasa completamente. O cosa detestable asoladora, cosa detestable que destruye, cosa detestable que arruina o arrasa completamente. Es una idolatría que asola, destruye, arruina y arrasa completamente. Entonces, así es como se describe etimológicamente hablando a ese personaje. Este personaje que es el anticristo. Entonces, vamos a dejarlo acá y vamos a abrir el tiempo para preguntas. Voy a dejar de compartir para hacer espacio para algunas preguntas. Hermano, una pregunta. Sí. Sí, cuando venga el enemigo, o sea, cuando esté la bestia, y se haga lo de el sacrificio, eso, con el cerdo y todo eso, o sea, hay un templo ahí, me imagino que los judíos van a estar haciendo los sacrificios a Dios y todo eso, y él va a poner Sí. también un alto a los sacrificios, ¿es correcto? Sí, exacto. O sea, Ahí él va a hacer el suyo. estamos Sí, hablando voy a compartir pantalla para mostrarles en el gráfico a qué periodo estamos refiriéndonos. Ok, vamos a cerrar esta. El templo de que se habla, hermano, es el que se va a erigir donde está el templo de la roca. Y ya Sí, en ese. exactamente, sí. La vez pasada vimos la posibilidad de que ese templo fuera removido o que se construyera uno pues ahí a la par, ¿verdad? Entonces, aquí está el gráfico donde nos mencionaba el hermano Roberto, el que hemos estado analizando este gráfico, que nos va a permitir ver ese periodo específicamente. Ok, ahí vemos algunos detalles del gráfico en general. Luego lo que es el arrebatamiento ahí. Esto da el espacio para que en esta línea roja es donde está la semana 70 de Daniel, dividida en dos partes. Una es de 3 años y medio, igualmente la otra, o 42 meses. Uno es de paz y la otra es de guerra, o llamada la gran tribulación. Entonces, luego viene el periodo del milenio. En este periodo de los 7 años, quiero llevar a esa parte que me interesa, esa sección donde estamos en la parte media de esta semana 70, es donde describe la palabra de Dios ese momento duro, difícil, que se da en capítulo 12 de Apocalipsis,
y que es donde Satanás es derrotado en los cielos y lanzado a la tierra. Entonces, justamente aquí dice Satanás lanzado a la tierra, Apocalipsis 12 del 7 al 9 y también el 12. Ahí, ¿qué es lo que tenemos? Satanás es enviado, ya estamos hablando de las huestes espirituales, o sea, Satanás y todos los demonios, independientemente del falso profeta y la bestia que están aquí, que es el anticristo. Esos son dos personajes humanos que están acá. Satanás viene, Satanás no es el anticristo, Satanás no es el falso profeta. Son dos personajes que actúan aquí en la tribulación. Satanás es lanzado juntamente con todos sus secuaces, con todos sus ángeles, y justamente aquí a la tierra. Entonces, en ese periodo es cuando se termina la paz, rompen el pacto de paz. En este momento es cuando entran al templo y profanan el templo, en este periodo donde ya Satanás viene directamente a tomar control de la situación. Y es en este periodo donde comienza una persecución, aquí mismo lo vamos a ver en estos pasajes, comienza una persecución contra Israel. Y es aquí en adelante donde el Señor les dice, bueno, los que estén en los montes no regresen, los que estén en el campo tampoco, y los que están adentro y pueden salir mejor, huyan, todos váyanse. Esto lo comparamos como cuando se destruyó el templo de Jerusalén, que el Señor les avisó y les dijo, huyan, váyanse. No les dijo oren, no les dijo hagan ayuno, no les dijo hagan resistencia, porque no va a haber victoria para Israel. No hay victoria. Israel hasta la fecha, desde que se constituyó como Estado, no ha perdido ninguna batalla, ninguna. Porque si lo hubiera perdido, entonces Israel ya no existiera. Y esta batalla que están librando, pues tampoco la van a perder, porque tiene mucho que hacer todavía Israel hacia adelante. Así que este es el periodo tremendo y difícil que va a experimentar Jacob o Israel en el periodo de la tribulación. Y al final de este periodo es cuando, como dice Daniel, lo que está determinado, pues que se haga, ahí en Daniel 12. Lo que está determinado que se haga, y es justamente el juicio que viene contra las huestes espirituales de Satanás y todos sus ángeles, y también el falso profeta y también la bestia al final de este periodo. Es lo que está diciendo que se haga esa situación. Ok, pregunta. Sí. El hermano Ronnie pregunta en el chat, dice, hermano, yo tenía entendido que Satanás y sus ángeles ya habían sido lanzados a la tierra, pero creo que no es así. ¿Me puede confirmar? Ok. Satanás fue sacado del tercer cielo, pero, o sea, es decir, ya no habita, ya no vive, ya no permanece en el tercer cielo como antes. Una vez que Satanás es sacado del tercer cielo, él se queda, dice, paseándose allí entre las piedras de fuego, es decir, los soles, las estrellas, las regiones celestes, el lugar donde él habita, y más cerca o similarmente a Dios es en el espacio. Es ahí donde él vive, es ahí donde finalmente se libra la batalla en el capítulo 12 del arcángel Miguel con Satanás, y dice que la Biblia que ya no se halló espacio para él allí, sino que es lanzado. Y en el libro de Isaías se habla de que Satanás fue lanzado, pero eso es una profecía, es algo que va a suceder, no algo que ya pasó. Aunque el profeta Isaías lo describe como algo que está sucediendo, pero no será lanzado Satanás sino hasta la tercera, digo, hasta la mitad del periodo de la tribulación. Es aquí donde él es lanzado justamente, hermano. Y dice la Biblia que hay de los moradores de la tierra porque él tiene poco tiempo y está, pero enojadísimo, enojadísimo, porque lo sacaron de donde vivía. Es Qué feo. decir, Satanás no es el administrador del infierno como algunos lo enseñan, que cuando alguien llega al infierno lo recibe Satanás y cuando alguien llega al cielo lo recibe Pedro. No, no es así. Hermano, Hermano Roberto, sí.
Sí, sí, no, ¿cómo se llama? Efesios 6:12, ahí donde dice que se encuentran en las regiones celestes. Sí, exacto, exacto. Así es. ¿Algún comentario, hermanos, que quieran hacer? Silencio total, hermano. Silencio. Así como se hizo silencio en el cielo, ¿verdad? Sí. ¿Alguna preguntita que tengan, hermanos, de lo que vamos viendo, ya sea de la Yo tengo una abominación pregunta. desoladora o del plan que tenemos acá al frente? Hermano Jesús Romero, adelante, hermano. O sea, mi pregunta es esta. El templo que va a construir Israel, lo va a construir el nuevo templo, pues lo va a construir donde está la mezquita de Omar, Ok, es ahí donde muy estaba el buena antiguo pregunta. templo de Lot. Sí, esa es quizás la pregunta que todo mundo se hace. Yo en lo personal creo que sí, hermano, porque no puede, imagínense que uno de estos misiles que están tirando le caiga a la mezquita y la tire. No sabemos qué puede hacer. Dicen que la parte de abajo de la mezquita es hueco. O sea, han escarbado tanto que de ahí de abajo está fácil de que se desborone toda la mezquita. Y no solo esta, sino también la de la otra, ¿no? Ahí en esa zona, no sé, puede haber, creo que ese pacto de paz va a dar pie, va a dar oportunidad para tomar una decisión justamente de construir el templo. Y ese pacto de paz tiene que ver con la construcción del templo porque justamente el templo se construye en ese periodo. Así que yo en lo personal creo que sí, que puede ser en ese lugar. Hay quienes lo consideran que como nos explicaba Lorena la vez pasada, que hay una opción por ahí. Y pero la Biblia dice que hay una puerta en el muro del templo. Hay una puerta que se llama la puerta dorada, que en la actualidad esa puerta está cerrada. Y según la profecía, esa puerta tiene enfrente de esa puerta está el monte de los olivos. Según la profecía dice que el Señor Jesucristo en su segunda venida va a llegar allí al monte de los olivos y cuando sus pies toquen el monte, va a haber una grieta, se va a abrir un paso y va a pasar el Señor Jesucristo por esa puerta dorada. Esa es la profecía que está. Por eso los árabes han puesto allí un cementerio, porque un príncipe, dice, no puede pasar sobre un cementerio, y menos de árabes. Pero como va a haber una grieta, allí todos los muertos se van a hacer a un lado, y la puerta que está sellada va a ser abierta. Y el Señor Jesucristo va a pasar por ahí. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque esa puerta da directamente al templo, o sea, a la mezquita de Omar, la cúpula de la roca. Va directamente, esa puerta era precisamente porque va directamente a la entrada del templo que tenían los judíos. O sea, el diseño ese era para el templo. Entonces, no sé si está a un lado, pues va a entrar el Señor por ahí, va a hacer una vueltecita y va, pero me da la impresión que es directo hacia donde estaba el templo anteriormente. Pero ese es precisamente, hermano, el tercer templo se refiere a ese templo que será construido justamente para reanudar los sacrificios y las ofrendas en el tiempo de la tribulación. Muy bien, hermano. Sí. Hermano, muy buenas Comentarios. noches. Sí, Una buenas noches, mi pregunta. hermano. Sí. Hay referencias muy claras del primero y del segundo templo. El Sí. tercer templo lo inferimos. ¿Hay algún pasaje donde se nos diga que habrá un tercer templo y que se reanuda la ofrenda y el sacrificio? Porque en Daniel 9:26 vimos que el príncipe que iba a venir y destruir la ciudad y el santuario, y Sí. sigue hablando en el versículo 27 del mismo príncipe que iba a detener el sacrificio y la ofrenda como hasta ahorita, que no hay sacrificio Sí. en ofrenda. ¿Hay alguna referencia Ajá. sobre ese tercer templo bíblica? Sí, Pues sí hay, hermano. Recordemos que el templo, el pueblo de Israel, desde que se les destruyó su templo,
en el año 70 por los romanos, el pueblo de Israel sale a una diáspora y el pueblo prácticamente buscan orar y estudiar la Biblia en Sinagoga. sinagogas. En sinagogas, ellos lo van, lo van haciendo ahí. Y luego Israel se queda sin templo hasta la fecha, no tiene ningún templo. Y las profecías hablan de un templo. Por ejemplo, podemos mencionar Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 habla de la existencia de un templo. Estamos hablando del periodo de la tribulación, ya. Ahorita no tiene templo, pero allí se habla ya de un templo. Entonces, esa es una referencia directa. También hay otro en el libro de Ezequiel. Lorena nos está dando un pasaje. Ya tengo Ah, qué bueno, el Lorena, micrófono, ya te necesitábamos, Lorena. Sí, hoy sí ya tengo micrófono. Sí, Ok. hermano, en Ezequiel se describe claramente un templo, o sea, da la descripción, las medidas, la distribución y todo. En el libro de Ezequiel es verdad. Y la Sí. descripción que ahí se da en Ezequiel no coincide con ningún templo, ni el primero, ni el de Salomón, ni en el de Herodes. Entonces se infiere, Ajá. pues, que la descripción de ese templo es la descripción del tercero, pues, que está Ajá. en todas las profecías. Entonces sí, de hecho Ezequiel lo describe cómo va a ser, ¿verdad? Un futuro. Sí, exacto. Y él dice que se le da la visión de que el espíritu lo llevó a ver el templo y que, bueno, de hecho el ángel que lo lleva le dice, mide, toma las medidas, ¿verdad? Para que tú compruebes, etcétera, etcétera. Entonces sí, definitivamente en Ezequiel se describe ese tercer templo en visión Ok. profética, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, Lore. Gracias. Le voy a leer Apocalipsis 11. Dice, sí, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, está hablando Juan, a Juan se le dio esta instrucción. Se le dijo, levántate y mide el templo de Dios. O sea, ahí se le da la instrucción. Mide el templo de Dios y el altar. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ok, aquí se dice que ya existe un templo, es el tercer templo, donde se le está diciendo a Juan, mira Juan, ahí hay adoración y todo, pero este templo va a ser hollado por los gentiles. ¿Por qué? Porque el periodo de los gentiles no ha terminado todavía. El anticristo todavía está ahí y está la bestia, el falso profeta trabajando, y justamente se está dando eso, que ese templo va a ser hollado por los gentiles. Entonces tenemos hay referencias como que se va a meter al templo refiriéndonos a la asolación desoladora, abominación desoladora, pero aquí también en el libro de Apocalipsis se habla de la existencia de un templo. Y aparte de eso, la historia nos demuestra que existe en Israel en la actualidad un instituto que se llama el Instituto del Templo, que ellos tienen preparado ya todo listo para la construcción de este templo, porque para los judíos todavía ellos no tienen su nación completa, porque para ellos la nación completa es el Estado de Israel, pero con un templo, y no lo tienen, ¿verdad? No tienen ese templo. Entonces, el anhelo y el deseo de todos es construir ese templo. Ya tienen el diseño, ya tienen las piedras, ya tienen todo, solo es que les den la oportunidad y que les digan, ok, muchachos, ya lo pueden hacer, y va a ser un templo prefabricado, es decir, lo van a armar en 1 o 2 semanas, tal vez ya ese templo estaría construido. Pero sí, hay rastros, hay evidencias en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, y también en la actualidad es evidente la construcción de un nuevo templo para que las profecías se cumplan. Para el hermano Mario Sí. Vázquez,
es Ezequiel, capítulos del 40 al 48. Son 8 capítulos donde se Ok. da la descripción exacta y precisa de cómo va a ser ese tercer templo, si lo quiere buscar, El hermano. templo, sí. Ezequías 40 al Ujú. 48 está la descripción completa. Ok, muchas Exacto. gracias. Sí. Bueno, Sí, con gusto, mi hermano, con gusto. Y me imagino que habrán otras referencias también que habría que buscarlas. Ya cuando uno busca bien, le aparecen otros pasajes por ahí. Pero ya con esto creo que hay evidencia. ¿Algún comentario, hermanos? Vamos a dejar de compartir entonces y volvemos otra vez acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran mencionar? Estamos. Hermano, bueno, gracias porque la clase está bien, Sí. pero bien explicadita, interesante. Sí, con gusto, hermana, con gusto. Y me alegra que Hermano, les ayude. Sí, sí, una pregunta. adelante. Sí, bueno, Sí, cuando venga el arrebatamiento, la iglesia será levantada y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Como somos templo del sí, Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros nos vamos y se va el Espíritu Santo. O sea, los que creen, los que queden, ¿verdad? Y digo yo, o sea, los que digan, "Ey, Dios mío, era cierto, me arrepiento y todo eso", pues ahí ya el Espíritu Santo no va a estar con ellos, ¿verdad? Que para que los guíe y sí, los... Es correcto. sí, así es correcto. Va Qué a ser muy difícil, qué similar difícil va a ser, al qué Antiguo difícil va a ser Testamento. para ellos, qué difícil va a ser para ellos, ¿verdad? Aunque esos 3 años y medio que vienen son de paz, ¿verdad? Pero hey, todo lo que van a vivir Ajá. después es la tribulación, ¿verdad? Sí, así es, así es. Sí, ahorita me has recordado tú de que el Señor siempre ha tenido un templo, ¿verdad? El primer templo, el segundo templo, y los judíos ya no tienen un templo en este periodo, pero el Señor sí tiene un templo y somos nosotros el templo de Dios. Y cuando nosotros nos vayamos, ya el templo de Dios ya no va a estar, entonces va a ser la necesidad de construir un tercer templo, que va a ser el que se va a hacer allí en, en, en Jerusalén. Pero va a haber un Excelente, cuarto, hermano. ¿no? Va a haber un cuarto templo Ese sí en el está, cielo. exacto, ahí en el cielo nuevo y tierra nueva. Ahí va a Es haber otro posible. templo. Sí, Exacto. sí, sí, muy bien. ¿Alguien más comentario? Si no, pues vamos a Hay un orar. hermano, parece que hay un hermano que está levantando la mano, no sé, Mateo 28, Ah, o era que estaba acomodando la bueno, cámara. adelante, hermano, adelante. Si quieres comentar, enciende tu audio y habla. No, no hay, No, estaba acomodando sonido, la no hay cámara. sonido. Sí, sí. Entonces vamos a pedirle, hermano Mario Víquez, si es tan amable, nos puede despedir en oración para cerrar la clase, por favor. Claro que sí. Sí, Muchas gracias y muy buenas noches a todos. buenas noches. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche porque tú nos permites reunirnos y poder estudiar tu palabra. Señor, sabemos que es difícil, que es complejo, más estudiar esta parte. Gracias te damos por nuestro hermano Nelson, que tiene esa visión y sabiduría que tú le das, aparte de la disposición, y que permite exponer tu palabra ampliamente. Señor, permite que esto sea para bien, que sea para motivarnos y reanimarnos, fortalecernos, para conocerte y amarte más, no tanto para especular ni para llenar nuestro ego de sabiduría en las cosas que son difíciles de comprender, sino para entender que hay poco tiempo y que lo prioritario que es compartir tu palabra, predicar el evangelio y que la gente conozca que tú eres el único camino de salvación, que eso sea realmente lo que nos motive todo esto, Señor.
Gracias te damos porque has tenido a bien dejarnos toda la revelación y aunque es difícil entenderla y estudiarla, Señor, te agradecemos porque la tenemos y porque hay oportunidad de hacerlo. Sé con cada uno de mis hermanos en los lugares donde quiera que estén, sé que hay de lugares lejanos, en otros países, diferentes ciudades, bendícelos ahí, guárdalos, cuídales a ellos, a sus familias, a sus iglesias, y permite que podamos reunirnos frecuentemente a estudiar tu palabra a través de estos maravillosos medios que tú nos has permitido conocer y utilizar. Muchas gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano Mario. Qué bueno. Entonces vamos a tomar